Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días, hermanos. Voy a intentar más bien, a través de la ayuda del Espíritu Santo, poder compartir una palabra que el Señor estuvo poniendo hace ya un tiempo en mi corazón y la he estado tratando de exponer a través de lo que de escribir, y para exponerla a través de lo que voy a intentar en esta mañana, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes. El tema que nosotros estamos viendo es que estamos desarrollando todos estos últimos fines de semana, corresponde al tema de la libertad. Quizás lo más relevante en la vida del hombre sea su libertad. El ser humano puede tener todo el bienestar económico y de salud, pero si no tiene libertad, tendrá siempre un sentimiento de frustración en él. El hombre no puede obtener su libertad por sí mismo, necesita de un libertador. Que eso nos quede absolutamente claros. Y para ver este tema, los quiero invitar a que veamos lo que el salmista nos dice al respecto. Los invito al Salmo 91, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué más dice? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí la palabra clave es lazo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el ser humano ha usado por siglos o por milenios el lazo como un medio para someter al mismo hombre y también a bestias que son mucho más grandes que él y que sin embargo, a través de una cuerda llamada lazo, este hombre puede dominar a animales mucho más grandes, con mucho más fuerza y superiores a él. Una muestra muy simple que la vemos a diario es el caballo. El caballo infinitamente más superior a nosotros en fuerza, sin embargo, poniéndole un lazo encima, ese animal simplemente lo tenemos bajo nuestro poder, nuestra autoridad, y podemos hacer con él lo que nosotros queremos, simplemente porque pusimos un lazo sobre él. Fíjense en ese detalle, y no pierdan este detalle a través de la predicación de la palabra. Fíjense lo que dice el salmista. Él dice que Jehová es su esperanza. Lo primero que el salmista dice, Jehová es mi esperanza. Él pone a Dios como su esperanza. Esperanza es igual a certeza y a confianza. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? En Jehová tengo confianza, tengo la plena seguridad. ¿Qué más dice? Él es mi castillo. ¿Qué está diciendo con esto? Que Dios es su lugar de refugio. ¿Qué más? Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él, el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso en quien he de confiar. Y afirma, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Fíjense la descripción que este hombre hace, el salmista, respecto de Dios.
¿Y cómo cierra este pensamiento? Dice, Él te librará del lazo del cazador. Claramente el salmista establece, el hombre no se libra por sí mismo, él necesita un libertador, y el mejor y más grande y más poderoso libertador es Dios para la vida del hombre. No hay nadie más que te pueda proporcionar tal libertad, sino solamente Dios nuestro Padre. Amén. Eso es súper importante que lo entendamos para que vamos, a medida que vamos desarrollando el tema, lo vamos entendiendo. El salmista dice que por todas estas razones es Dios mi libertador. Soy como ser humano dependiente de mi Dios para ser libre. No soy libre por mí mismo, no tengo la capacidad de ser libre por mí mismo. Por lo tanto, buscaré siempre mi libertad en Dios, no en otro hombre, no en una institución, no en una religión, no en una filosofía, sino en Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ya vimos lo que dice el salmista. ¿Qué dice el Señor Jesucristo al respecto? Todos los que aquí son lectores bíblicos, todos los que buscan en la palabra el consejo de Dios, todos los que cada día piden al Señor, Señor, enséñame. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para yo poder entender tu palabra. Cuando queremos y buscamos nuestra libertad y nos damos cuenta que tenemos ciertas situaciones que no hemos podido vencer, y vamos al Señor a preguntarle, Señor, ¿cómo puedo ser libre de esto? ¿Cuál es el consejo del Señor al respecto? Los invito a ver lo que el Señor dice en Lucas 4:18 respecto a la libertad. ¿Qué dice Lucas 4:18? Este es un texto muy conocido, lo hemos estado tocando directa o indirectamente estos últimos fines de semana, pero lo vamos a recordar. Y esto es cuando el Señor comienza su ministerio. ¿Ya? Fíjense lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una cosa, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense, dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Aquí el Señor Jesús nos habla de dos tipos de hombres que deben ser libres. Tenemos libertad, primeramente, a los cautivos y, segundo, libertad a los oprimidos. Son dos tipos de personas, dos tipos de hombres que están viviendo situaciones distintas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Los cautivos son los presos o prisioneros físicamente. Esto nos habla de cautividad física, como por ejemplo, hombres sometidos a las drogas, al alcohol, al desenfreno del sexo, a la pobreza que no pueden salir de ella, a enfermedades o gulas, y usted le puede agregar una serie de cosas más en las que nosotros podemos ver a hombres enteramente cautivos, y que tiene que ver esa cautividad, habla de una cautividad física en que afecta el cuerpo físico de las personas. Y en segundo lugar, los oprimidos, los agobiados, los angustiados, los encadenados a situaciones emocionales. Esto nos habla de oprimidos del alma, oprimidos en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su voluntad. Esas son las personas que muchas veces ustedes han encontrado con personas que dicen, saben, tengo una pena, tengo un dolor, tengo una tristeza, tengo una angustia que no me la puedo sacar. Y son personas que caen de repente en tremendas depresiones y aún yendo al médico, van al psicólogo, van al psiquiatra,
les meten pastillas y no hay caso. No salen de la situación. Ese tema no es un tema físico, es un tema que tiene que ver con el tema del alma. Les voy a contar un caso que me pasó cuando nosotros trabajábamos en Pirque. Un día se acercó uno de los psicólogos de la municipalidad, que entre paréntesis nos miraban así como bichos raros por el trabajo que nosotros hacíamos, y me dijo, ¿sabe qué? Ustedes que ayudan a las personas, le quiero plantear un caso, me dijo, que tengo y que a lo mejor ustedes podrían a lo mejor ayudarla. Yo le dije, ok, cuénteme. Me dice, mire, tenemos nosotros acá una mujer que tiene 32 años, hace 2 años que la está tratando el psiquiatra y hace 3 años que la tratamos nosotros los psicólogos. Y la mujer, en vez de salir adelante, va de mal en peor. Hoy esa mujer, me dice, está embarazada, tiene 3 meses de embarazo y se acaba de intentar suicidar. Y me dice, ¿usted cree que la podrían ayudar? Y yo le digo, ok, envíemela. Hágame el documento interno y envíemela. Obviamente, cuando yo escuchaba el cuadro, mientras yo escuchaba el cuadro, decía, Señor, dime qué le digo a este hombre. Nunca uno confía en lo que ya sabe en las experiencias anteriores. Siempre hemos aprendido a depender del Señor y fue una de las cosas que nosotros nos pusimos de acuerdo con Agustín cuando empezamos a trabajar. Nos vamos a echar mano a la experiencia que tenemos, nos vamos a abrir a que el Señor nos enseñe en este tiempo cómo Él quiere hacer las cosas. Y nunca echamos mano a toda nuestra experiencia anterior. Cuento corto, llegó esta mujer, la tengo frente a mí al día subsiguiente, y le digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y ustedes veían una mujer joven, pero con una cara demacrada, con una tristeza impresionante. Y yo digo, Señor, bueno, ¿y qué hago con ella ahora? Ya está aquí, ¿ahora qué hago? Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? Yo conocimientos médicos, el gran conocimiento médico que tengo es que si me duele la cabeza me tomo, no sé, un paracetamol y a veces pregunto qué debo de tomar, porque hasta ahí llega mi conocimiento médico. Entonces yo de medicina, de psicología, absolutamente cero. Y se sienta la mujer y el Señor, el Espíritu Santo me dice, pregúntale cómo se siente ella. Ok, y le empiezo a preguntar. Le digo, ¿cómo se siente? Mal, me dice. Estoy mal, estoy enferma, estoy muy enferma. Entonces, le digo, ¿me puede decir qué es lo que le duele? ¿Ha ido al médico? A medicina general me refiero, le dije. No, me dice. ¿Y por qué me dice que está enferma? Le dije, ¿tiene algún problema cardíaco? No. ¿Tiene algún problema a los riñones? No. ¿Tiene algún problema interno? No. ¿En su aparato genital femenino tiene algún problema? No. ¿Tiene algún problema psicológico? No. Luego empecé a preguntarle por la situación física, no. Y finalmente, yo le digo, bueno, pero ¿por qué me dice usted que está tan enferma y que toma remedios si todo lo que le he preguntado respecto a enfermedad, usted me dice que está sana? ¿Me puede decir por qué entonces toma remedios? Y la mujer me queda mirando asombrada. Es que el doctor me dijo que me los tomara. Pero si usted no tiene un problema físico, si usted no tiene problemas en sus órganos internos, si usted no tiene un problema psicológico, porque de hecho usted me sigue una conversación, me responde todo y yo veo que psicológicamente usted es una persona normal, entonces ¿cómo es que usted está tan enferma y me dice que está tan enferma? Y me dice, no lo sé. Y le empiezo a hacer preguntas en torno a su familia. Es una mujer que se había separado, que había sido madre soltera y que ahora tenía una pareja y que de esa pareja tenía un embarazo de 3 meses
Y ahí me dice que ella se había querido suicidar. Y de repente yo le digo, ¿y cuál es la relación que tiene hoy día con sus padres? Y la mujer se me queda muda. Le digo, disculpe, ¿tiene algún problema con sus papás, con su papá o con su mamá? No, me dice, mi papá falleció y es una pena enorme para mí, se largó a llorar. Espero, deja de llorar y le digo, ¿qué le pasó a su papá? No, y me cuenta, fíjense el detalle, ella me cuenta que cuando ella tenía 2 años, su padre fallece. Ella es la hija menor de 6 hermanos, su madre una mujer campesina. Y cuando ella pasa esto, su madre va a una casa de protección de niños y pide internar a los 3 mayores. Y las personas del internado le dicen, no, los 3 mayores se pueden quedar con usted, deje a nosotros los 3 menores, dentro de los menores quedó ella. Y a partir de ese momento que la dejan a ella lo que siente es que su madre la abandona, que su madre no la ama, que su madre la aborrece, y eso empieza a marcar su vida de tal manera que entró en ella una amargura, un odio, un rechazo, un resentimiento horrible en su vida contra su madre y sus 3 hermanos mayores. Y la pena que la embargó fue horrible. Ella estuvo, me decía, 15 días llorando en ese hogar. A partir de eso ella creció y se desarrolló, pero sintiendo mucha rabia, mucho odio, mucho rencor contra su madre y contra sus hermanos. Mientras ella me hablaba eso, el Espíritu Santo me decía, hazle, recuérdale del Padre Nuestro, enséñale lo del Padre Nuestro. Y le empiezo a hablar de la paternidad de Dios y finalmente le digo, mira, el Padre Nuestro no termina aquí, termina cuando dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando le digo esto, le digo, ¿sabes qué? Tú tienes que, para poderte sanar, porque tu enfermedad no es una enfermedad física, es tu alma la que está enferma. Le hablo de la composición del hombre, le explico todo el tema y le digo, el problema tuyo es que tienes enferma tu alma. Y a causa de tener enferma tu alma, tienes esta condición física y has llegado incluso a intentar matarte. Fíjense, les cuento esto para que ustedes entiendan cuando el Señor nos está hablando, ¿no es cierto? Perdón, de los libres, libertad a los cautivos, a los oprimidos. Fíjense, esta mujer, a causa de esa situación, las tinieblas echaron lazos sobre sus emociones. ¿Qué es lo que primero ella sintió? Que su madre no la quería, que su madre prefería a sus hermanos mayores. Eso, fíjense, llenó su corazón de resentimiento y de odio a sus hermanos y hacia su madre. Y todos estos lazos que el diablo comenzó a echar a través de esta situación llevaron a esta mujer al punto de querer suicidarse. 2 años con psiquiatra, 3 años con psicólogo y fue imposible de que ellos la sanaran. Cuento corto, ¿saben qué? Con la gracia que el Señor me dio para tratar a esta mujer al mes y medio estaba completamente normal. Al punto que en la municipalidad se sorprendieron tanto de que le dieron trabajo, porque estaba sin trabajo, y empezó a trabajar luego en la misma municipalidad. Se dan cuenta cómo las tinieblas echan lazos sobre nuestras vidas en situaciones que nosotros hemos pasado, aún allá en la niñez, y vienen a tener efectos ahora que somos adultos. Por eso es que encuentro muy cierto lo que el salmista dice. Primero, en poner a Dios como su esperanza, su confianza, su castillo fuerte y reconocer que Dios es el único que puede ser su libertador. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que puede llegar a lo profundo de mi alma, a mis emociones, a mis sentimientos, a mis pensamientos y a mi voluntad para poder ser sanos y ser libres.
Ojo, ser sanos y ser libres en nuestro interior. Muchas veces, y muchos cristianos, tenemos problemas porque no hemos entendido esto tan básico y tan tremendamente necesario para nuestras vidas. Libertad a los cautivos. La cautividad que se produce, a los oprimidos, esa cautividad que se produce cuando el diablo, a través de situaciones que vivimos, logra meter en cautividad nuestra alma. ¿Ok? Vamos a Juan 8, 31, 32, que también salía acá en pantalla, así que ya no va a ser tan desconocido, que dice el Señor a través de Juan, lo que relata de la enseñanza de Jesús. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Fíjense lo que dice el Señor aquí. Aquí es clave lo que dice el Señor para nosotros como discípulos. Aquí estamos hablándole a los discípulos, a los que conocen al Señor, a los que tienen un compromiso de obediencia y de fe en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, nótense, seréis verdaderamente mis discípulos. La clave que el Señor Jesús le da a sus discípulos para ser libre: permanecer en la palabra. A pesar de las pruebas o de las dificultades, seguir, continuar, persistir en esto. Esto es lo que hace un verdadero discípulo. Si yo permanezco, si yo continúo, si yo persisto, si yo sigo adelante, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las situaciones difíciles, es lo primero que me confirma que soy un verdadero discípulo, y eso a mí me da una seguridad. Tengo problemas, pero busco en Cristo, recibo la fuerza, y a pesar de los problemas yo puedo seguir yendo adelante, no me quiebro, no me quedo en el camino. Eso me hace, primera cosa que yo puedo entender que soy un verdadero discípulo, porque tengo las fuerzas para seguir adelante a pesar de las dificultades que tengo. Segunda clave que el Señor nos dice: permanecer en la palabra. Te hará conocer la verdad, y el conocimiento de la verdad te hará libre. Fíjense, mi palabra, dijo el Señor, es verdad. Por lo tanto, si yo permanezco, ¿qué es permanecer en la obediencia de la palabra? ¿Qué cree usted? ¿Cómo entiende eso? Porque si leemos y no entendemos, ¿cómo hacemos? Si yo permanezco en la palabra, si usted permanece en la palabra, dice, pues seremos verdaderamente libres. Y el conocimiento de esa verdad me va a hacer libre. Entonces, si yo conozco la palabra y sé cómo aplicarla a mi vida, eso me va a hacer libre. La aplicación que hago a diario de la palabra, eso me mantiene en libertad. No es que frente a la vida, frente a las situaciones que nosotros a diario vivimos, lleguemos en un momento y tomemos nuestras propias decisiones. Si nosotros tomamos nuestras propias decisiones, lo único que vamos a hacer es darle lugar a nuestro enemigo nos echará lazo con eso y volveremos a ser cautivos, perderemos nuestra libertad. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en la obediencia a la palabra. No estamos poniendo en práctica lo que la palabra nos enseña. Por eso es clave estas dos cosas que el Señor nos dijo: permanecer en la palabra, permanecer en la obediencia. Eso también está ligado a lo que es la fe, porque la fe es creerle a Dios lo que Dios ha dicho, y si yo le creo, hago lo que Él me dijo. Fe no es simplemente creer y decir no, yo creo. Fe es tomar lo que el Señor me dijo y aplicarlo. Eso es fe. Abraham es padre de la fe porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no dijo: Dios, sí, yo te creo, y se quedó ahí en Ur de los Caldeos. No, él agarró todas sus cosas, a su mujer y a todos sus siervos y salió.
¿A dónde iba? No lo sé, pero Dios me dijo que lo hiciera. Entonces, esto está muy ligado a lo que es la fe. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos, cómo hacemos la aplicación nosotros de la fe? Ok. ¿Cómo nosotros los hombres perdimos nuestra libertad si Dios nos hizo libre? ¿Cómo fue que nosotros perdimos nuestra libertad? Claramente, nosotros perdimos la libertad a causa del pecado, ¿sí o no? Dios nos hizo libres, pero por medio del pecado nosotros perdimos nuestra libertad. Los voy a invitar a ver una vez más Génesis y veamos cómo es que el hombre perdió su libertad allí. A veces hay pequeños detalles en la Escritura que cuando nosotros no nos damos cuenta de esos pequeños grandes detalles, tampoco podemos saber cómo aplicar ciertos principios que Dios nos da en su palabra para poder nosotros ser libres, ser verdaderamente libres, como dijo el Señor. Entonces, fíjense, veamos qué es lo que hizo, qué hizo la serpiente, cómo logró la serpiente hacer que la mujer pecara. Y aquí vamos a encontrarnos con a lo mejor una sorpresa para muchos. Y luego vamos a entender otras cosas que el Señor nos enseñó. Génesis del 3, del 1 al 7. Este diálogo realmente nos enseña muchas cosas. ¿Qué dice? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, notes eso, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Perdón, y tomó de él, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ok, fíjense este diálogo. Bueno, este diálogo entre la serpiente y la mujer tiene tres elementos que quiero destacar. Uno, el cuestionamiento que hace la serpiente a lo dicho por Dios. Y dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Fíjense, una pregunta sutil, pero que mueve a la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Porque pone en duda la veracidad de lo que Dios ha dicho. Fíjense. Segunda cosa, tienen una propuesta nueva a lo que Dios había dicho. Abrir los ojos del hombre y de la mujer. Y con esto lograr ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense la propuesta. Abrir los ojos y ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que la serpiente no le dice a la mujer es que ella no iba a tener el control sobre el mal, sino que el mal se iba a enseñorear de ella. Eso no se lo dijo. Y tercera cosa, fíjense lo que dice, lo que sucede aquí, la acción de los ojos de la mujer.
Fíjense en esto. Vio que el árbol era bueno para comer. ¿Por dónde comenzó a entrar el problema? Por los ojos. ¡Wow! Que era agradable. ¿Ah? Que era agradable a los ojos. Fíjense, nosotros podemos ir haciendo un paralelo con la vida de hoy. ¿Por dónde entran todas las cosas? Todos los problemas y todas las cosas que a nosotros nos suceden. Por los ojos. Y las cosas que entran por nuestros ojos, nosotros juzgamos si son agradables o no son agradables. Y aquí la mujer dijo que era agradable a los ojos. Ojo con eso. Y nótense cómo esto bajó al corazón. Codiciable para alcanzar la sabiduría del bien y del mal. Y ser igual a Dios, la codicia. ¿Por dónde entró todo el problema? Por los ojos. Entonces fíjense el juicio que nosotros hacemos a través de nuestros ojos de todas las cosas. Y cómo los ojos de la mujer fueron el medio a través del cual la serpiente echó el lazo del pecado y de la muerte sobre la humanidad. Lo sufrimos hasta el día de hoy. ¿Son importantes nuestros ojos? ¿Tienen que ver con nuestra libertad y con nuestra sanidad? ¡Wow! Absolutamente. Aquí la codicia entró por los ojos, se metió al corazón, echó lazo a la voluntad del hombre y pecó delante de Dios. ¡Wow! Buen problema tenemos como seres humanos con nuestros ojos. Ok, aquí tenemos un tema. Por lo anteriormente expuesto, veamos algunos textos bíblicos que nos dicen respecto de los ojos, de la importancia que ellos tienen en nuestra libertad o cautividad de nuestras vidas. Proverbios 27:20, algunas cosas que nos dice la Escritura y podamos luego nosotros examinar nuestros propios ojos, esa es la verdad. Cómo yo miro, cómo yo veo. Fíjense lo que dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ahora, preguntémonos cada uno, ¿cómo es mi ojo? Aquí por los ojos entra la codicia, la envidia, los celos, los rencores, los rechazos, los menosprecios, la avaricia. Todo el mal que va enlazando el corazón del hombre, fíjense, entra por nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos considerado la importancia de nuestros ojos en nuestra libertad o en la sanidad de nuestra alma? ¿Cómo es que llegamos a veces a condiciones tan lamentables por situaciones que entraron por nuestros ojos? Fíjense, lo insaciable que es el ojo humano nunca está satisfecho de mirar. He aquí la importancia de lo que miro y cómo miro, ojo. Jesús dijo, le habla al hombre, pero también a la mujer, si el hombre mira a una mujer
¿no es cierto? Para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Lo mismo pasa para la mujer, para con el hombre. Si la mujer mira con ojos codiciosos, ya va a pecar. Y fíjense, está presente la codicia, pero por la codicia entra el adulterio, entra la fornicación en esta área, porque entró la codicia. ¿Y cómo entra? Exactamente de la misma manera que la mujer miró el árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero lo miró y vio que era agradable a los ojos y luego codiciable. Cuando usted mira algo, le es primeramente agradable y luego que le produjo esto agrado a sus ojos, entra el deseo en su corazón de tenerlo. Fíjense cómo se van armando los lazos, cómo voy quedando cautivo a veces de deseos, de pasiones en mi corazón, o de odios, de rechazos, de rencores, de acuerdo a cómo miré a la otra persona, o de juicios injustos que hago frente al otro sin realmente conocerlo. A usted yo sé que nunca le ha pasado de mirar a una persona y decir, este es un cacho. No hablé ni una palabra con esa persona, pero lo miré y lo juzgué y dije, este es un cacho. Nunca le sucedió, ¿verdad? A mí sí. Les quiero contar un testimonio para que vean lo malo que es el ojo nuestro. Hace muchos años atrás, trabajaba yo en el sector de la estación central. Y llegando temprano en el invierno, en ese sector siempre habían muchos mendigos. Y yo no ganaba mucho, esa era la verdad, y andaba siempre con mis chauchas justas. Y me acuerdo que cruzo la Alameda hacia el norte y de repente, a unos 30 metros delante de mí, veo 3 mendigos. Yo miro a los mendigos y digo, estos 3 me van a pedir plata y yo no tengo y no les quiero dar nada. Pero fíjense esto, el Señor en las semanas anteriores me estaba hablando y me estaba enseñando acerca, y esta palabra estaba todos los días en mi corazón como disco rayado. Al que te pida, dale. Pero fíjense, yo miré a los mendigos, miré su aspecto, miré su vestidura. Y al mirar su aspecto y su vestidura, yo juzgué y cerré mi corazón. Y dije, no les voy a dar nada. Y eso fue lo que hice porque justamente los 3 me enfrentan y me dicen, ¿tiene una monedita que me dé, que nos dé? Y yo dije, no. Cruzo la calle hacia el otro lado, llego al otro lado y el Espíritu Santo me dice, yo te enseñé y te estoy enseñando, al que te pida, dale. Eso fue un mazazo para mí, dentro de mí, y me estremecí entero. Vuelvo y miro a los mendigos y los 3 mendigos a la mitad de la cuadra habían desaparecido. A la mitad de la cuadra, los 3 mendigos habían desaparecido. ¿Saben con qué me quedé? Con la imagen del rostro de los 3. Y el rostro de los 3 era un rostro color cobre, fuerte. Y cuando me di la vuelta, yo dije, Dios, oré, rogué y supliqué al Señor volverlos a encontrar. Nunca más en mi vida encontré a esos mendigos. ¿Sabes lo que supe después de esa experiencia? Te perdiste la bendición de tu vida. ¿Por qué? Porque juzgué con mis ojos malos, injustos. Miré y juzgué. Y juzgué injustamente y miré menospreciativamente a esas personas. Y esas personas no eran 3 personas, no eran 3 mendigos. 3 mendigos no desaparecen a la mitad de una cuadra.
Pero fíjense, mis ojos malos. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? ¿Me entienden? Eclesiastés 1:8. Fíjense, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído oír. 2 sentidos. Ahora agregamos un segundo sentido que tampoco se sacia. No se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Pero cómo veo es cómo quiero oír y luego cómo hablo. Miren cómo se van enredando mis sentidos y cómo todo eso finalmente llega al corazón. Y por qué muchas veces como creyentes no crecemos, no nos desarrollamos, porque tenemos mucha carga de esta en nuestro corazón. Hay muchos lazos. Porque miramos mal, nos entra la comezón de oír lo que no debemos y luego nos expresamos mal. Hablamos mal, chismes, pelambres, odiosidades, descalificaciones, por causa de cómo estamos mirando y cómo estas cosas se van transformando en lazos y finalmente son redes que están allí metidas en nuestra alma a causa de nuestro ojo maligno, juicioso y condenador. Aquí vemos cómo 2 sentidos del hombre se unen para pensar y tener una actitud muchas veces incorrecta. Así que aprendamos a vigilar nuestro ojo y nuestro oído. ¿Qué es lo que nos gusta oír? ¿Y por qué nos gusta oír de la manera que oímos y las cosas que nos gustan oír? Lucas 6:41. ¿Qué nos dice el Señor aquí en Lucas 6:41? ¿Qué dice? Aconteció en un día, ahí sí, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Nótese, este es un consejo del Señor. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¡Wow! ¿Por qué miras la paja? ¿Por qué miras el error del otro? ¿Por qué engrandeces tanto el error de tu hermano? ¿Y por qué no miras primeramente cómo eres tú? ¿Por qué no te paras frente al espejo y te miras cómo eres tú? ¿Por qué no te paras frente a la palabra y dices, Señor, conforme al consejo que tú me das en tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y me muestras cómo me ves tú respecto a Él? Y nos vamos a llevar una sorpresa. A ese que yo mire mal, el Señor me puede demostrar que es más justo que yo. El mismo problema que tuvieron los 2 hombres en el templo, ¿se acuerdan? Al fariseo que oraba consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago... Y el otro hombre, con toda humildad, con la vista al suelo, decía, Dios, ten de mí misericordia. Ojo, no vaya a ser que de repente estemos actuando como fariseos. Pero vigilemos lo que pasa con nuestro ojo.
La hipocresía, nótense, lo que se nota ahí es que hay hipocresía en nuestros ojos. Cuando soy capaz de juzgar al otro y no verme a mí mismo primero, eso es hipocresía. Segunda de Pedro 2:14. Este es un texto bastante fuerte. Dice, tienen los ojos, nótese, ¿dónde está el problema? Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Por dónde entran todos los problemas? Insisto. La mujer entró la codicia, quiso ser igual a Dios, quiso saber el bien y el mal. Toda la codicia entra por los ojos, toda la maldad entra por los ojos, el adulterio entra por los ojos, la fornicación entra por los ojos, la codicia entra por los ojos. Yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener el auto que él tiene, yo quiero tener la casa que él tiene, yo quiero tener la mujer que él tiene. ¿Por dónde entra todo eso? También entra el menosprecio. ¿Y cómo hizo esta para ganarse a ese hombre? ¿O no? Fíjense, todas aquellas cosas entran por los ojos, pero fíjense, cuando la forma de expresión revela la actitud de mi corazón, el menosprecio que yo tengo por la otra persona, y siempre yo me pongo sobre el otro. ¿Qué me está diciendo eso? Que tengo un alto concepto de mí y muy bajo concepto del otro. Por lo tanto, yo soy muy digno y el otro es muy menospreciable. Fíjense los problemas que empiezo a meter dentro de mi corazón. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ojo aquí para los inconstantes, pueden ser seducidos, ¿no es cierto?, por hombres engañosos. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Duro, tremendamente fuerte el texto, pero nos enseña a que nosotros limpiemos nuestros ojos, a que nosotros vigilemos. Espero que de hoy en adelante usted vigile sus ojos y diga, Señor, en verdad, ¿con qué ojos yo estoy mirando? Porque de acuerdo con los ojos que nosotros miremos, finalmente terminan siendo incluso nuestras relaciones. Si yo menosprecio a otro, no voy a querer tener relación ninguna con esa persona. No. Si tengo que llevar un proyecto adelante, jamás lo tomaré en cuenta. Si tengo que buscar un consejo, a ese no, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque tengo un concepto muy bajo de él. ¿Cómo le voy a preguntar a ese o a esa? Fíjense el gran tema de nuestros ojos. Vamos a 1 de Juan 2, 15 al 17. Este para mí es un gran y sabio consejo. En verdad, esto aquí tiene un consejo tremendamente sabio. ¿Qué nos dice? Primer consejo. Este texto se explica por sí solo. No hay para qué explicarlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primer gran consejo. ¿Y qué hay en el mundo? ¿Qué está en el mundo? Todo. Todo está en el mundo. Allí afuera están las riquezas. Allí está, ¿no es cierto?, todo lo codiciable.
Pero al igual que el árbol de la ciencia del bien y del mal, mis ojos lo ven y mis ojos codician lo que están allí. Entonces, todas las cosas del mundo, ¿son codiciables a mis ojos? Sí. Y en eso tenemos que ser honestos. Yo no puedo decir, no, yo no codicio nada del mundo. No, porque ahí caeríamos en la hipocresía. ¿A usted le gustaría andar en un Mercedes-Benz con asientos de cuero, con aire acondicionado? Un auto que es una cuna para andar dentro de él. 80 millones de pesos, 100 millones de pesos. ¿No le gustaría? Claro que sí, seamos honestos, sí. Pero ¿voy a poner mis ojos en eso? ¿Va a ser esa la meta de mi vida? Para otros a lo mejor no es el auto, pero ¿sabe qué? Vi que mi vecino tiene un televisor que es de muro a muro. ¿Y por qué si él lo tiene, por qué yo no? Y aquí entramos en otro problema. Muchas veces nos toca aconsejar a personas que tienen problemas económicos. Y lo primero que uno pregunta, bueno, te tengo que preguntar, ¿cuánto ganas? Tanto. ¿Cómo lo distribuyes? Así. ¿Y a causa de qué tienes tantas deudas? Y de repente aparece el televisor de muro a muro. 500 lucas el televisor. Lo compró a 12 meses, pagó 1 millón y tanto de pesos. Y cuando uno hace las cuentas con lo que gana, eso no cuadra. ¿Y por qué te metiste? Es que mi vecino lo tenía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjense cómo el diablo echa lazos en nosotros y luego estamos endeudados. La deuda me trae ahora conflictos con mi mujer o con mi marido, con mis hijos, hay que pagar el colegio. Empieza toda una debacle. Fíjense cómo el mundo echa lazos y ese lazo entró por nuestros ojos. Quizás nunca habíamos pensado en esto de nuestros ojos, el efecto que tiene en nuestra libertad o en nuestra esclavitud. Pero los ojos son claves en la libertad o en la esclavitud de nosotros como cristianos y de cualquier ser humano. Son clave. Por eso el consejo es tan tremendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién estás amando más? Si yo amo a papá, una de las maneras de mostrar y de entender que yo amo a mi padre es que yo obedezco a su palabra, a su consejo. Si usted quiere saber cuánto ama al Señor, cuánto aprecia la obra que Cristo hizo por usted allí en la cruz, ahora pregúntese, ¿cuánto obedezco a lo que he aprendido de Él? ¿Cuánto pongo en práctica de lo que he aprendido, de lo que Él me ha enseñado? ¿Cuán diligente soy en obedecer el consejo que Él me da? Y se está preguntando, ¿y por qué yo no crezco como crece el otro? Vea cuánto está usted obedeciendo y vea al otro que crece y pregúntele cómo lo estás haciendo. Y yo le aseguro que ese le va a decir, mire, yo leo la Escritura todos los días, oro todos los días, busco la presencia del Señor, busco la dirección del Espíritu Santo. Y ese va a crecer todos los días. Entonces vea si usted está haciendo exactamente lo mismo. Libertad. Libertad. Ponga igual libertad, igual obediencia. Estos textos se explican por sí mismos, ya lo dije, no hay que explicar nada. Solamente quiero explicar dos palabras. El deseo.
se refiere aquí a pasión, a deseos de la carne. A pasiones y a deseos de la carne, ojo. Y la vanagloria de la vida. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¡Wow! O sea, cuando nosotros nos enredamos y nos vamos tras estas cosas, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, simplemente lo que nosotros estamos diciendo, Dios, ok, quédate ahí, pero yo voy por este camino y voy tras las cosas que están en el mundo. Estoy siguiendo el árbol de la vida, del bien y del mal. Simple. Porque me estoy dejando guiar por mis ojos. Agradable y codiciable. Lo que ven mis ojos le resulta agradable y codiciable. Y voy por eso, por lo que me resultó agradable y codiciable a mis ojos. Lo quiero tener. Lo merezco tener. Yo lo debo tener. ¿O no? ¿Cuántas veces caemos en esa trampa? Me lo merezco. ¿Qué es eso? Esa expresión, ¿qué denota esa expresión? Me lo merezco. Mi yo. Yo me lo merezco. Es como el hombre que nos relata la Escritura. Alma, muchos bienes tienes para muchos días. Por lo tanto, ¿qué dice? Repósate y gózate, porque ya tienes todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio. Hoy vienen por tu alma y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? No caigamos en esa necedad de amar al mundo y de las cosas que están en el mundo. Aprendamos a ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y seamos buenos administradores, pero no le demos el lugar a las tinieblas, ni nos dejemos enlazar por el deseo de los ojos, porque el deseo de los ojos es codicia. Y la codicia es una trampa, y una trampa que me lleva a la muerte, tal como llevó la serpiente a la mujer. Pero entró ojo por la vista. Y por último, para no aburrirlos más, quiero dejarlos con la meditación de estos dos textos de por qué el Señor dice esto en respecto a nuestros ojos. Mateo 6, 22 y 23. Fíjense lo que el Señor nos habla acerca de los ojos. Por mucho tiempo leí estos textos y este texto para mí estaba cerrado. Yo lo leía y era como que me daba cabezazos. Sí entiendo, pero ¿qué dice? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fondo? Siempre me preguntaba, Señor, ¿cuál es el fondo de esto? No lo entiendo. Señor, sí, lo leo y entiendo lo que leo, pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué estás queriendo decir con esto? Esto no es simplemente una lectura y se acabó. ¿Qué hay detrás de esto? Y por mucho tiempo, orando, Señor, todavía no entiendo. Llegué a este texto nuevamente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Con todo lo que hemos visto, ¿le cuadra este texto? Fíjense, todo lo que vimos anteriormente nos explica este texto. Porque si yo no limpio mis ojos, y si mi ojo, siendo la lámpara de mi cuerpo, entra toda clase de mal a través de mis ojos y mis ojos no tienen freno, entonces mi cuerpo va a estar lleno de complicaciones. Fíjense, la lámpara del cuerpo es el ojo. Perdón, gracias. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Vamos al de Lucas 11, 33, 36. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Perdón, 33, 36, disculpe. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¡Wow! Fíjense lo que Jesús nos está enseñando. Gran clave de nuestra libertad, de nuestra sanidad interior, de nuestra relación entre personas, de cómo nos amamos o cómo no nos amamos, cómo nos tratamos, cómo nos preferimos o no nos preferimos los unos a los otros, tiene que ver con el tema de nuestros ojos. Los juicios, el chisme, el menosprecio, todo entra por nuestros ojos y finalmente es nuestra alma la que queda enlazada con eso. Por lo tanto, si yo empiezo a corregir el cómo yo miro, también voy a comenzar a ser libre en mi alma. Y el primero que se va a parar frente a la luz de la palabra, voy a tener que ser yo mismo y decir, Señor, ¿cómo me ves tú a mí? No es como me ve el otro, sino como, Señor, tú me ves a mí. Señor, si tu palabra es luz, Señor, alumbra mi alma. Muéstrame, Señor, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos, cómo están mis pensamientos. Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo estas reacciones? ¿Por qué tengo este tema de carácter? Y créanme que vamos a empezar a ser una congregación limpia, sana, libre, y en lo individual vamos a comenzar a tener un desarrollo, un despegue de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a limpiar la lámpara de nuestros cuerpos. El ojo, la lámpara de nuestro cuerpo, la libertad de nuestra alma, el que nos permite tener una comunión, si está limpio, más íntima con el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.